Siempre he estado yo muy preocupada por ver que hay mucha incidencia de cáncer de cuello uterino. Solo en San Pedro han habido 20 casos de muerte, que creemos que son más inclusive por el subregistro en el año 2017. Esa es la realidad que tenemos que cambiar. Nos comprometimos a capacitar y formar al personal médico a nivel nacional y principalmente en los departamentos de San Pedro, de Alto Paraná y de Itapúa. Nos permite ir estableciendo unas redes a nivel departamental primero y luego a nivel nacional. Por medio de la Fundación de Religiosos para la Salud, y a final del 2007 lo concedieron y ahí empezamos con un proyecto piloto en la región del Guairá, en Villarrica. Es un motivo de alegría poder celebrar 10 años de trabajo compartido con instituciones religiosas, con la Agencia Española de Cooperación Internacional y con el Ministerio de Salud Pública. Hacemos todo en un solo lugar porque anteriormente tenía que traer las muestras, derivar, y entre derivar tardaba 3 meses. Y hoy día ya tenemos un hermoso laboratorio, tenemos personal capacitado que fueron capacitados gracias al convenio de la FRS. Vienen las mujeres, se hacen más luego su pan. Viene, tenemos más extracción, más todavía después de que esto se hizo acá. Las 3 regiones ahora mismo cuentan con centros integrales de atención a la mujer y con laboratorios de anatomía patológica y citología. Porque anteriormente no se tenía las herramientas suficientes como para poder realizar la correcta toma de PAP. Los instrumentos ya están mucho mejores, hay más materiales nuevos. Si antes eran 3 meses, hoy podemos tener un resultado a los 22 días, un mes, podemos tener un resultado, y eso facilita en la atención y en el tratamiento en el caso que sea un caso positivo. Allá anteriormente ni siquiera creo que baño tenían. Y las pacientes esperaban afuera, en el calor, en la lluvia, lo que fuese, en el frío, y ahora están sentadas esperando sus turnos. Han sido formados más de 900 profesionales de la salud, de USF, centros de salud, hospitales, en la toma correcta de PAP y la limpieza de instrumentales. Mediante capacitación ya podré ver recuamba esa para rongajeta pero gente cuea pero aplica hanguape esa por ya por hanguape estudio embarazada cuera entre mitad cuña con ya por cama ve papá Nicolás ya no tiene más. Solemos trabajar con ellos pero con otros programas. Eso ha facilitado un poco el trabajo con los líderes, con los caciques de estas comunidades indígenas, porque ya nos conocían. Ojalá que el esfuerzo compartido en la prevención del cáncer de cuello de útero sea solo el comienzo de un trabajo prometido y comprometido por el bienestar y la salud de todos, sobre todo de los que más lo necesitan.